De colecistitis y colelitiasis. Muy bien, rápido, ¿qué más te haciendo? Recordaremos un poco sobre la anatomía, fisiología, definición, epidemiología, fisiopato, el diagnóstico y el tratamiento, lógicamente los signos y los síntomas. Bueno, cuando uno habla de la vía biliar tiene que empezar diciendo que el hígado forma bilis todos los días, un promedio de 1 a 2 litros. Y esta bilis pasa por los conductos biliares y se juntan las ramas intrahepáticas formando una rama intrahepática derecha y una rama intrahepática izquierda. Los dos confluyen en el hepático común y el hepático común se une con el conducto cístico y luego el conducto cístico va hacia la vesícula, ¿no? Llevando la bilis hacia la vesícula por un juego de presiones. Este tubo que está desde el cístico para abajo es el conducto colédoco. El conducto colédoco tiene una presión que oscila entre 5 y 100 milímetros de mercurio. Puede estar relajado o puede estar contraído. En situaciones en las cuales se contrae, hace que la bilis pase a la vesícula. Se llena la vesícula, que tiene unos receptores, se dilata la vesícula, ¿ya? Llena su contenido hasta 40-60 milímetros de mercurio de presión y se cierra el cístico. En situaciones en las cuales una persona ingiere alimentos, desayuna, almuerzo, cena, se contrae por acción de la colecistoquinina, se relaja el colédoco, se abre el esfínter de Oddi, que normalmente tiene una presión que va entre 15 y 35 milímetros de mercurio. Este esfínter de Oddi al abrirse permite la salida de la bilis, junto con el jugo pancreático. Hemos hablado del jugo pancreático, que contiene agua, bicarbonato y enzimas pancreáticas. Junto con el jugo biliar forman el jugo biliopancreático. Desembocan en el duodeno y metabolizan los alimentos, ¿no? Por ejemplo, las sales biliares emulsifican las grasas. Las enzimas pancreáticas fraccionan las proteínas, lípidos, carbohidratos, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces esa es la función metabólica de la vía biliar. Ya hemos hablado del conducto cístico, la vesícula biliar. Este conducto de acá es el conducto colédoco, que tiene varias porciones, ¿no? Por encima del páncreas, dentro del páncreas y en la pared del duodeno. Vamos a detallar todo ello. Hay algunas enfermedades por las cuales puede enfermar la vía biliar o la vesícula. Una de ellas, por ejemplo, es la colecistitis aguda. Cuando cualquier situación obstruye la salida de la vesícula, hace que éste se inflame, la pared aumenta de grosor, aumenta el diámetro transversal, engruesa la pared y empieza a doler. A esa situación dolorosa se llama colecistitis aguda, ¿ya? La colecistitis aguda clínicamente nos va a dar dolor tipo cólico, localizado en hipocondrio derecho, generalmente se irradia al hombro derecho o a la escápula. Y este dolor puede ir acompañado con fiebre, puede ir acompañado con leve ictericia, ¿ya? Y el paciente al examen físico manifiesta el signo de Murphy. Murphy positivo, ¿no? Que ha sido pregunta del primer examen, se puede repetir esta pregunta, ¿no? Describa usted semiológicamente el signo de Murphy. Ya les estoy pasando las preguntas, no, luego del examen no digan, doctor, otra vez ha repetido una pregunta del primer examen. Signo de Murphy, es decir, ubico el punto cístico, trazo una línea imaginaria del punto medio de la clavícula hacia abajo, vertical. El cruce con el reborde costal me da el punto cístico. Comprimo, ya sea con los 2 pulgares hacia arriba o haciendo gancho, comprimo esa zona. Pido al paciente que inspire. Señor, inspire. Si expresa dolor, deja de respirar, Murphy positivo. Si el paciente no le duele, Murphy negativo. Cuando el Murphy es positivo, significa que tiene una colecistitis aguda, ¿ya? Otras situaciones, por ejemplo, existen las colecistitis alitiásicas. Es decir, hay un problema de la vesícula no obstructivo, es decir, puede ser por una infección viral, sarampión, hepatitis A, el SARS-CoV-2, puede dar la salmonelosis, puede dar colecistitis alitiásica, en situaciones como la diabetes mellitus, entre otros. Otra enfermedad, los cálculos, las piedras, los litos, pueden estar rellenando la vesícula o pueden ser únicas. La litiasis
vesicular. ¿Cómo se llama esto? Colelitiasis, ¿no es cierto? Muy bien, otras afecciones de la vesícula, un cáncer de vesícula, por ejemplo, un adenocarcinoma de la vesícula puede dar dolor, distensión. ¿Qué sucede cuando la vesícula, por ejemplo, se dilata, es palpable y no duele? ¿Cómo se llama eso? Un voluntario. Alguien lo dijo, pero levante la mano, pues. Adelante. Cólico biliar. No. Vesícula palpable no dolorosa. ¿Cómo se llama? Tiene que estar atento, pues. Yo puedo preguntarle, diga usted, cuando al examen físico palpas la vesícula y no duele, ¿cómo se llama el signo? Courvoisier-Terrier, ¿no es cierto? Muy bien, préstame tu lapicero. ¿Cuál es tu nombre? Nicolás. Ya, más 2 puntos en el teórico. Nicolás Cornejo, ¿no? Sí. Ya. El signo de Courvoisier-Terrier. Nunca se olviden, es una vesícula palpable no dolorosa. Ya. ¿En qué situaciones la vesícula se distiende, se pone grande, grande, grande y no duele? En cuadros obstructivos de la vía biliar, principalmente cáncer de cabeza de páncreas. Nunca se olviden, el paciente con cáncer de la cabeza del páncreas, ¿ya?, tiene mucho dolor abdominal, empieza a bajar de peso, a adelgazar, tiene astenia, dinamia, un síndrome consultivo. Tiene un antecedente de pancreatitis agudas recurrentes, o tal vez fuma o bebe, bebidas alcohólicas, lógicamente. ¿Ah? Fumador, bebedor alcohólico, hace pancreatitis recurrentes y suele desarrollar un cáncer de páncreas. Si está localizado en la cabeza del páncreas, obstruye la vía biliar. Al obstruir, dilata el colédoco, dilata el cístico y la vesícula empieza a dilatarse. Como es una enfermedad crónica, se hace tan grande que se palpa. Ustedes pueden palpar, ¿no? Oiga, doctor, se palpa la vesícula, pero no les duele. A ver, respire. No les duele. Vesícula palpable no dolorosa, sino de Courvoisier-Terrier. Sospechas en cáncer de cabeza de páncreas. El diagnóstico puede estar a la altura de tu mano. Tu mano puede dar el diagnóstico solo palpando el abdomen. ¿Ya? Y lógicamente en el cáncer de cabeza de páncreas, tú le ves los ojos y puede haber levistericia, el paciente puede estar nauseoso, adelgazado o con hipo simplemente, ¿no? Muy bien, entonces la vesícula nos puede dar múltiples enfermedades. Lo mismo pasa en la vía biliar. En el colédoco, por ejemplo, puedes tener un colangiocarcinoma, puedes tener una coledocolitiasis. Si el cálculo está localizado dentro del hígado, ¿cómo se llama? Hepatolitiasis, ¿no? Hepatolitiasis. A todo nivel puede haber cálculos, dentro del hígado, fuera del hígado, dentro de la vesícula o en los conductos, ¿ya? Muy bien, ahora sí, con esta breve introducción, ya hemos hablado sobre la fisiología, la formación de la bilis, un poco de anatomía, el almacenamiento, las presiones. ¿Ya? Cuando uno come empieza a formar, estimula la colecistoquinina va a la vesícula, la contrae, relaja la ampolla de váter y sale la bilis y el jugo pancreático. En esta imagen, por ejemplo, estamos observando cálculos dentro de la vesícula. ¿Cómo se llama esa situación? Colelitiasis. Tener colelitiasis no es indicación de cirugía. Muchos de aquí, o muchas personas, tienen cálculos en su vesícula por años y nunca se enferman. El desarrollo de los cálculos en la vesícula es multifactorial. Hay factores genéticos, dietéticos, situaciones como el ser mujer, la obesidad, dislipidemia, el sedentarismo, la dieta rico en grasas, ¿ya? El embarazo es una situación fisiológica donde el estrógeno y la progesterona provoca éstasis de la vía biliar, no se contrae, entonces forman barro biliar y luego cálculos, entre otros, la edad mayor a 40. Todos esos factores pueden hacer y predisponer a la formación de cálculos. Cuando el cálculo está en el colédoco, se llama colédocolitiasis. El cálculo del colédoco puede estar aquí arriba o puede estar en la ampolla de váter.
Si está en la ampolla de váter, puede obstruir la salida del conducto pancreático. ¿Y qué puede desarrollar? Pancreatitis aguda, ¿no? Es una causa muy frecuente. Cuando se obstruye el conducto colédoco, por acá arriba puede generar un caldo de cultivo y podría desarrollar una colangitis aguda. Doctor, pero solo estamos con... Ya les estoy explicando, ¿no? Puede formar una colangitis aguda. Y para la colangitis aguda nos valemos de los criterios de Tokio. Ustedes deben investigar qué son los criterios de Tokio, ¿no? Hay criterios clínicos, laboratoriales e imagenológicos. Puede venir en el examen, ¿no? Diga usted los criterios de Tokio para colangitis aguda. Ya les estoy pasando las preguntas, ¿sabes? El que no investiga no va a responder esa pregunta, ¿no? Fácil, clínicos. En una colangitis aguda, triada de Charcot, fiebre, dolor, ictericia. Si desmejora, pentada de Raynaud. O sea, las tres que hemos mencionado, se agrega alteración del estado de conciencia y hipotensión arterial. El paciente puede llegar a shock séptico, ¿no? La pus puede ascender y generar abscesos hepáticos y ocasionar falla de órgano e inclusive la muerte. Entonces la clínica es muy importante. Laboratorialmente vas a tener un cuadro obstructivo. Bilirrubinas elevadas, fosfatas alcalinas, gamma-glutamil elevadas, hipertransaminemia leve moderada y también puedes tener leucocitosis, ¿no? Imagenológicamente, una ecografía nos puede decir que está dilatado el colédoco. Juntas los tres criterios, clínica, laboratorio, imagen, criterios de Tokio, y determinas que posiblemente sea una colangitis aguda. Una colangioresonancia también nos puede ayudar, ¿ya? ¿Y cuál es el manejo, el tratamiento? Liberar el cálculo de esa zona, ¿no? Una CEPRE, drenar la vía biliar. Muy bien, entre otras patologías, hemos hablado de la pancreatitis aguda. Muy bien, un cálculo del colédoco gigante, enorme, puede migrar hacia el duodeno y puede tapar el duodeno. A eso se llama síndrome de Bombrey, ¿no? O un cálculo de la vesícula. Vean, la vesícula está colindante o adyacente al duodeno, están casi juntitos los dos. Puede fistulizar la vesícula hacia el duodeno, dar una fístula colecisto duodenal. Hay una puertita de entrada acá, se comunica y se abre un orificio. Esa fístula colecisto duodenal hace que un cálculo enorme de la vesícula pase al duodeno, llegue al ilion, puede tapar el ilion y dar una obstrucción intestinal. El paciente tiene distensión abdominal, ¿ya? Un signo de obstrucción intestinal y una fístula colecisto duodenal. Aire en la vía biliar, a eso se llama aerobilia, ¿no? Y a este problema del cálculo que migró al ilio se llama ilio intestinal, ¿no? Eso hay un lito ahí metido. Muy bien, ahora sí hablemos acerca de la colecistitis. ¿Qué es itis? Inflamación. Colecisto, vesícula. Puede ser una inflamación aguda o crónica de la pared de la vesícula. Como ven acá, en estas imágenes patológicas, puede tener un origen litiásico por cálculos o alitiásico. Vean la vesícula distendida, que mide de 0 a 10, 11, 12, hasta 14. Más de 140 milímetros. Grande esta vesícula. Vean, puede necrosar las paredes de la vesícula, dar una colecistitis necrotizante. Puede incluso reventar y perforarse, ¿no? Puede ser una colecistitis perforada. El paciente naturalmente va a llegar a una peritonitis, ¿ya? Epidemiológicamente ya hemos dicho, ¿a quién le dan más cálculos? ¿A la mujer o al varón? A la mujer, es más frecuente, es genético. La mujer tiene estrógenos, progesterona, eso provoca éstasis de la vía biliar y eso predispone a la formación de cálculos. La edad, a mayores de 40 años, ¿ya? A los que tienen obesidad, sobrepeso, en las gestantes, al paciente con cirrosis hepática, les da más cálculos, ¿no? 5 a 20% la colecistitis aguda se debe a cálculos en la vesícula enclavados en la ampolla de váter. Muy bien, epidemiológicamente la colecistitis aguda es común en urgencias, es la causa más frecuente de la emergencia. Es decir, cuando ustedes hagan internado, serum o residentado,
siempre van a haber casos de colecistitis aguda, así que es rentable que dominen este tema. Hagan la maniobra de Murphy en sus pacientes, aunque sea por gusto, acostúmbrense a evaluar. ¿Qué factores predisponen a formar cálculos en la vía biliar? La edad, 40 años, mujeres por los estrógenos, el paciente con obesidad o dislipidemias, debido a que hay cálculos que se forman a partir del colesterol, la diabetes mellitus, el paciente con cirrosis hepática, ¿no?, que son cálculos más pigmentados, ¿ya?, y las embarazadas. Los cálculos pueden ser de colesterol, pigmentos biliares o mixtos. Muy bien, aquí tenemos la regla de la F, ¿no? La mnemotecnia, las 4 Fs. F de sexo femenino, fat, obesidad, fértil, partos múltiples, 40 y 40 años, los cuales se relacionan con niveles altos de progesterona, estrógenos, lo que altera la motilidad de la vía biliar. Eso se llama éstasis. Entonces, ¿qué sucede? Puede haber una obstrucción del conducto cístico. Recuerden que la vesícula termina con el conducto cístico. Un cálculo puede quedarse enclavado en esta zona llamada bacinete. Ahí se queda el cálculo. La vesícula sigue produciendo mucus, se llena de mucosidad, llega a una presión intraluminal que oscila entre 60 milímetros de mercurio y empieza a comprometer las paredes de la vesícula. Primero hay compromiso arterial y venoso, entonces empieza a haber edema, luego necrosis. Finalmente hay compromiso linfático, entonces empieza a haber necroinfección, se empieza a infectar y puede incluso perforarse. Muy bien, la causa más frecuente, cálculos, pero no son las únicas, ¿no? Puede haber un cáncer, un tumor que está obstruyendo la vía biliar, cáncer de vesícula, infecciones, ya hemos hablado de las colecistitis litiásicas, como el caso de la hepatitis A, el sarampión, puede dar el SARS-CoV-2, una colecistitis aguda, las salmonelas, etc. O causas extravesiculares, por ejemplo, problemas de la vía biliar. Puede haber un colangiocarcinoma que crece y obstruye la luz de la salida de la vesícula. Aumenta la saturación de sales y ácidos biliares, esa éstasis forma barro biliar y se invierte, ¿no? Ya no absorbe, sino secreta, y aumenta la presión de la luz de la vesícula. Bueno, están relacionados múltiples lisolecitinas, prostaglandinas, hay distensión, isquemia de la pared, inflamación e infección. La necrosis es foco infeccioso. Se puede agregar bacterias como la Escherichia coli, Klebsiella, Streptococcus faecalis, y empieza a haber una necrosis de la pared. Por eso es una emergencia. Por eso cuando tú sospechas de colecistitis aguda, rápido hay que llevarlo por emergencia. Y si estás en emergencia, llamar rápido al cirujano, porque puede ser una indicación de cirugía. Puede ser aguda, de aparición súbita, o crónica, un evento inflamatorio que va repitiéndose una y otra vez. Hay pacientes que tienen sus cálculos, obstruyen el cístico, les da colecistitis, se desobstruye, deja de doler, se desinflama, pasado unos meses se va de repente a comer su chicharroncito, otra vez se obstruye, le duele, pasa una semana, usa analgésicos, se desobstruye y así pasa de un evento agudo al otro y se vuelve crónico. En situaciones crónicas la pared se torna engrosada, ¿ya?, edematizada, y también puede ser indicación de cirugía. Clínicamente, cuando ustedes hagan la anamnesis de los signos y síntomas, lo primero que les llama la atención es el dolor abdominal. Suele estar localizado en el hipocondrio derecho. Puede irradiarse hacia el hombro derecho o al omóplato del lado derecho, o en el hemicinturón derecho. También el dolor puede estar localizado en el epigastrio, con náuseas, vómitos, ¿ya?, malestar general, en algunos casos con leve ictericia. Y se relaciona a ciertos alimentos. Por ejemplo, el paciente te dice: doctor, he estado comiendo alimentos muy grasosos, un chicharroncito, un lechoncito, ¿no?, y de repente le viene un dolor intenso. ¿Por qué la grasa? La grasa estimula la colecistoquinina. Entonces, un cálculo quiere salir y se enclava, ¿no? Al examen físico ya sabemos, hay que observar al paciente cómo entra por emergencia. Si el paciente entra tranquilo, toma asiento y te dice: doctor,
Si me siento un poco mal, pues no vas a sospechar en algo quirúrgico. Pero si el paciente desde la puerta ves que entra con una posición antálgica, ¿no?, agarrándose el hipocondrio derecho así, ¿no?, lógicamente no va a decir, toma paracetamol, debe ser gastritis. No, pues no, debe ser algo grave. Nadie va a la emergencia fingiendo. A pedir descanso médico puede pasar, ¿no? Pero no, es difícil. 1 de la mañana, 3 de la mañana te deja su sello el asistente, tú eres interno. Ya confía en ti y te dice, ya, quédate en la emergencia. Si por la emergencia, 1, 2, 3 de la mañana, ves a un joven, una señora, una gestante agarrándose el abdomen, o es pancreatitis aguda, o es colecistitis, ya de inmediato debe ser esa posición antálgica. Nadie está loco para venir en la madrugada. Anamnesis, signos y síntomas, ¿no? ¿Qué es lo que tiene? Dolor, características del dolor, ¿qué ha ingerido antes? Todas esas preguntas. Luego haces el signo de Murphy. Otra forma de identificar el punto cístico es trazando una línea imaginaria del punto axilar anterior hacia el ombligo. El cruce con el reborde costal me da el punto cístico. Hago gancho, pido que inspire. Si hay dolor, colecistitis agudo. Ya el dolor suele estar en hipocondrio derecho, epigastrio. Hay resistencia muscular. Tú palpas y hay cierta resistencia. Y cuando se plastrona, plastrón significa que las asas intestinales se han acercado y adherido a la vesícula, tratando de desinflamar esa zona. Se llama plastrón o masa. Uno palpa un tumor. Uno palpa y dice, wow, este es un tumor, doctor, un tumor. No es un tumor. Puede ser un plastrón vesicular. ¿Ya? Muy bien. ¿Cómo diagnostico colecistitis aguda? Siempre a la mano la historia clínica, los síntomas, la exploración física. Es muy importante. A ver, ¿quién me dice otro signo típico de colecistitis aguda? Aparte del signo de Murphy. ¿Nadie? ¿Nadie? ¿Seguro? 5 puntos en el teórico. Nadie, ya. Bueno, tarea para el examen. Hay que hacer una buena historia clínica. Los signos y síntomas, muy importantes. Un buen examen físico. Y luego tenemos una sospecha diagnóstica. Hacemos los exámenes de laboratorio, los exámenes auxiliares pertinentes. En el hemograma suele haber leucocitosis. Puede haber bilirrubinas elevadas, transaminasas ligeramente elevadas, fosfatasa también. Eso indica la intensidad y la gravedad de la enfermedad. La ecografía se reserva para sospechas de vía biliar, es altamente sensible y específico, pero operador dependiente. Puede que el ecografista no tenga mucha experiencia. Entonces un radiólogo sí, entonces el radiólogo puede encontrar colelitiasis, líquido perivesicular, una distensión de la vesícula, engrosamiento de la pared y el signo de Murphy ultrasonográfico. Cuando el ecografista pone el transductor en el abdomen, es como si estuviera apretando el punto cístico, ¿no? Es como si hiciera la maniobra o el signo de Murphy. Es lo mismo, aprieta, le dice al paciente, respire, no. A eso se llama signo de Murphy ultrasonográfico. Una radiografía muchas veces nos ayuda a ver cálculos calcificados o presencia de aire. Una tomografía cuando hay duda diagnóstica, ¿no? Y el diagnóstico definitivo, lógicamente, es cuando extraen la vesícula y lo mandan al patólogo. Muy bien, hemos hablado de los criterios de Tokio, ¿no? Para colecistitis aguda de igual manera se aplica. En este caso, los signos inflamatorios, sistémicos y hallazgos imagenológicos. Puedes encontrar el Murphy presente, dolor, masa palpable, contractura en cuadrante superior derecho, o signos sistémicos como fiebre, elevación del PCR, elevación de recuentos totales de leucocitos, o hallazgos imagenológicos, como una vesícula distendida con cálculos o no. Dicen, ¿no? Tiene A más B, es sospecha o sospechoso de colecistitis aguda. Pero si tienes A más B y C, clínica, laboratorio, imágenes, definitivamente es una colecistitis.
¿Qué más nos dice estos criterios? Puede ser leve, moderado, severo. Sencillo, es severo cuando ya hay falla de órgano. Ojo, una colecistitis puede desarrollar falla de órgano. Puede haber hipotensión arterial, el paciente puede estar con disfunción respiratoria, renal, neurológica, muy parecido a la pancreatitis, ¿no? En una ecografía convencional ves esto, ¿no? La vesícula biliar y la pared. ¿Ves aquí? No hay cálculos y la pared está delgada. Pero acá ocurre lo contrario. Miren la pared de la vesícula está gruesa. Cuando está gruesa, más de 4 milímetros la pared, se llama colecistitis aguda. Además vemos acá barro biliar, barro biliar. En esta radiografía se ve una imagen redonda con bordes blanquecinos, igual que el hueso, ¿no? Radio intensos y con cierta opacidad por el medio. Entonces, cuando son así, parecidos al hueso, puede ser un cálculo calcificado, ¿no? ¿Qué más vemos acá? Una vesícula con una pared gruesa. Esta es una ecografía. Vean la pared engrosada, ¿no? Esta pared engrosada habla de una colecistitis, chicos. Y en una tomografía vemos lo mismo, ¿no? La pared engrosada, ¿no? En este caso vemos una colección perivesicular, ¿no? Podría ser edema, podría ser... Entonces, tengo clínica, laboratorio e imagen. Yo sospecho en una colecistitis aguda. Pero puede ser crónica, sobre todo cuando el paciente tiene eventos agudos repetitivos y en la ecografía ves una vesícula contraída. Una vesícula contraída, con pared gruesa pero contraída. Y dentro puede haber cálculos. ¿Cómo trato la colecistitis aguda? Puedo utilizar analgésicos para calmar el dolor. No es justo que llegue el analgésico y lo dejes sin analgésico. Tienes que calmar el dolor. Para eso usas antiinflamatorios no esteroideos. Puedes usar AINES, metamizol, puedes usar diclofenaco, puedes usar ketorolaco o tramadol si el dolor es muy intenso, ¿no? Puedes usar ácido ursodeoxycólico en algunos casos especiales. No es la panacea. Antibióticos, tú ves que hay criterios de severidad. Y el tratamiento definitivo es la cirugía, es decir, la laparoscopía, ¿no? Una colecistectomía laparoscópica. Muchos de ustedes van a ser cirujanos y aquí un 10% va a desear ser cirujano. Entonces, cuando hagas cirugía, lo primero que vas a hacer es cirugía general y ahí vas a aprender a hacer laparoscopías. Y luego, en el mundo de la cirugía, te vas a enamorar por una rama específica, de repente cardiovascular, harás trasplantes de corazón, o de repente otorrinolaringología, cirugías ya. Ahora ya hay cirugía robótica, ¿no? Es decir, tienes un robot llamado Da Vinci en Lima, digamos, en el Hospital Rebagliati, y un cirujano francés, sin necesidad de viajar, puede operar desde Francia, ¿no? Y el robot entra y con una precisión formidable retira la vesícula. Y le yapeas pues, sus honorarios. Eso va a pasar, ya está pasando, chicos. Cada vez los robots cuestan menos. Antes era un sueño tener un robot. En esta Navidad van a ver los regalos que van a llegar. Todos son robots, ¿no? Van a tener robots con inteligencia artificial, ¿ya? El otro día conversaba con unos colegas y les decía, compremos un robot pero en el hospital, si no está el acceso del bolsillo. Más gastamos haciendo una construcción para almacenar tonterías, usamos millones de soles para hacer 4 paredes de material metal mecánico. Mejor no gastemos en eso y compremos robots. Si está el acceso del bolsillo, entonces vamos a tener robots en los hospitales, ¿ya? Lógicamente el robot no analiza. Ustedes van a hacer el análisis, ¿no? Ustedes van a hacer el análisis de los signos, los síntomas, el examen físico, van a determinar qué tienen. Pero en la terapéutica, el robot te va a ayudar con mucha precisión. Los robots, por ejemplo, en oftalmología ya hacen cirugía de retina, ¿no?
Antes se necesitaba el ojo del humano, unos microscopios, y el ojo del humano se desgasta. Por más que sea oftalmólogo, pasados los años, se desgasta la vista. No es que porque soy oftalmólogo, del cielo me va a caer unos ojos magníficos toda mi vida. No es así. Ustedes son jóvenes, pasados 20, 30 años, se va a desgastar la retina, la córnea, el cristalino, ya sea por el uso de celulares, solo el hecho de ver televisión desgasta la vista. El mismo oftalmólogo con 30 años de experiencia va a tener los ojos desgastados. Y cuando va a querer seguir viendo con la lupa, con el microscopio, la retina, pues va a ver borroso, por más oftalmólogos experimentados que sea. Tú dices, este es el mejor oftalmólogo de Lima, el mejor oftalmólogo de Japón, pero puede por sus años no ver bien, entonces sus operaciones pueden empezar a fallar. El robot va a reemplazar los ojos del humano. Entonces hay robots que ya operan la retina con una precisión bárbara e incluso utilizando inteligencia artificial. Entonces hoy por hoy los robots están a la mano. ¿No? Vamos a tener un Da Vinci en Cusco, un Da Vinci en Arequipa, ¿no? Y un médico de repente argentino, uno de Estados Unidos va a operar. Y ustedes ya deben empezar a capacitarse, ¿no? En cirugía robótica, ya deben empezar en otras cosas, pues, no solamente en ser médico general, ¿no? Es bacán ser médico general, ¿eh? Y a veces uno se termina la carrera y se queda ahí, ¿no? No, pucha, médico general, veo todo. Pero a veces la clínica no, el ver todo en general el panorama no resuelve, pues. A ver, tú eres médico general, perfecto. En un niño de 5 años detectas apendicitis aguda. Ahí quedas. Señora, tu hijito tiene apendicitis aguda. ¿Qué hago, doctor? Deme una pastilla, un jarabe. No, llévalo al cirujano, ¿ves? Es lo mismo. Llega un chico, de repente se golpeó con la pelota de básquet, desviación de tabique. Lleva a manos del médico general. A ver, una radiografía de perfil. Uy, señora, se ha desviado el tabique y por eso tiene epistaxis. Ahí quedó. Llévalo al otorrino, ¿ves? Y así al cardiovascular, al gastroenterólogo, al cardiólogo. Entonces, puede ser médico general, es como hacer triaje. Entonces, chicos, a quien mejor le va a ir en la vida, es al médico que ha hecho una especialidad. Entonces, no se queden contentos. No, médico nomás, no, ya. Quiero ser cirujano, viviré en sala de operaciones y empezaré a operar. Observaré cómo operan primero, ¿no? Observo cómo opera, a ver con qué destreza este neurocirujano va a retirar ese tumor del hemisferio derecho. Observo. Luego soy interno, ayudo, separo el cráneo, ayudo. Soy separador nomás. El cirujano opera, pero yo separo, estoy viendo. Y luego hago residencia, soy ayudante. Ya estás operando y tú también intervienes, ya haces hemostasia, cauterizas. Y terminando la residencia te dice, opera. Ya has estudiado anatomía, has estudiado técnicas quirúrgicas y empiezas a operar. Y luego te das cuenta que ya eres neurocirujano, por ejemplo. ¿Eh? Entonces, en el mundo de la cirugía hay que hacer mucha práctica. Tiene que vivir en sala de operaciones. La colecistitis aguda termina en sala de operaciones. Muy bien. Hemos hablado de la colelitiasis, ¿no? ¿Qué es la colelitiasis? Son los cálculos en la vesícula. Entonces se define por la presencia de cálculos dentro de la vesícula. Los cálculos pueden ser de colesterol, amarillos, puros, o cálculos mixtos, colesterol con calcio, bilirrubina, proteínas, carbonatos, fosfatos, o puede ser también cálculos de pigmentos o pigmentarios. Y estos a su vez pueden ser negros. Esos negros son cálculos que tienen bilirrubina, carbonato, fosfato, calcio, entre otros. O pueden ser marrones. Los marrones tienen bilirrubinato cálcico, ácido palmítico, ácido esteárico, etcétera, etcétera. ¿Será importante saber qué tipo de cálculo puede tener un paciente? Por supuesto. Por ejemplo, cuando uno quiere retirar un cálculo del colédoco, hay cálculos de colesterol que al solo hecho de abrazarlo con la canastilla se destruyen, se desmoronan y son fáciles de retirar. Pero los cálculos pigmentarios, sobre todo los negros, son duros.
son duros, son casi como un metal. Uno los abraza y no se rompe. Es necesario cortar, abrir para poder retirarlos. Ya hemos hablado de la éstasis, ya sea hormonal o situaciones dietéticas, hacen que se desarrollen los cálculos, ¿no? Muy bien, acá tenemos los cálculos pigmentarios, como los cálculos de pigmento negro, ¿no? Estas situaciones se ven sobre todo por ejemplo, en pacientes con anemia hemolítica, ¿ya? O pacientes que tienen cirrosis hepática. Son cálculos pequeños, frágiles, pero son negros, ¿ya? Y hay precipitados de calcio que endurecen su pared. Muy bien, ¿qué características tiene? Suelen ser de menos de 1 centímetro. ¿Ya? Estos son cálculos pigmentados de color marrón, los marrones, ¿no? Se forman después de una infección bacteriana, por éstasis, entre otros, relacionadas a infecciones con Escherichia coli, entre otros. Cuando uno tiene cálculos en la vesícula, no es una indicación directa de cirugía, porque el paciente puede vivir con sus cálculos, si no come grasas y demás, no se va a complicar. Pero si la colelitiasis desarrolla colecistitis aguda, se tiene que operar. El paciente con cálculos, en ocasiones, al obstruir en la salida de la bilis de la vesícula, puede dar dolor tipo cólico biliar, con sudoración, náuseas, vómito, y en ocasiones puede inflamar la vesícula y dar signo de Murphy positivo. El dolor o cólico vesicular puede irradiarse hacia la zona lumbar, al hombro, así como están viendo, dolor referido al hombro del lado derecho. Clínicamente, entonces, nos da el diagnóstico o sospecha. La ecografía confirma la presencia de cálculos. En el 98% de casos tiene alta sensibilidad. La tomografía, radiografía, resonancia también ayudan. Vean esta imagen de acá. Esta es una ecografía donde vemos la vesícula. Y dentro de la vesícula vemos estas piedras. Esto es una colelitiasis. ¿Cómo sé, doctor, si es cálculo o no? Porque el cálculo emite sombra acústica. Sombra acústica. Estas rayitas negras son la sombra acústica. En esta placa radiográfica convencional vemos, miren, estas piedras calcificadas. Es igual que el hueso, mira, blanco, blanco. No son cálculos, calcificados. ¿Cuál es el manejo? Principalmente dietético, no comer grasas para no estimularlos, y finalmente quirúrgico si hay una complicación de por medio. Muy bien, chicos, es un tema muy sencillo. Hemos hablado de colegitis aguda y coledocolitiasis. Muy bien, repasemos un poco sobre los exámenes auxiliares. Bueno, existen muchos exámenes auxiliares. Hemos hablado de las radiografías, por ejemplo, ¿no? Para ver problemas de pulmón, la cilindra cardíaca, el tórax. Una pancreatitis aguda, por ejemplo, puede dar derrame pleural. Una pancreatitis aguda puede dar consolidación, signos de atelectasias en el pulmón, etc. Puede ser una radiografía también, ver ascitis que va comprometiendo el diafragma y lo va elevando, problemas de neumonía, entre otros. Aquí, por ejemplo, vemos una radiografía con un foco neumónico, neumonía basal derecha. La neumonía basal derecha puede clínicamente dar dolor abdominal, una causa de dolor. Viene, tengo dolor, doctor, y está sudoroso, con tos y expectoración purulenta. Ausculta los pulmones, puede ser una neumonía de base. Aquí, por ejemplo, vemos una eventración. Aquí está el diafragma. Ya. Ahí vemos el diafragma. Vean la cúpula diafragmática. Y a este lado ya no está la cúpula diafragmática. El estómago se ha metido al tórax. A esto se llama eventración diafragmática. Vemos acá un nivel hidroaéreo. Auscultas y hay ausencia de ruido de murmullo vesicular. A eso se llama derrame pleural. En el hígado puedes tener abscesos, ¿no es cierto? El absceso hepático. Cuando el absceso hepático revienta, se vacía hacia la pleura. Y eso se llama un absceso hepático complicado. En el mismo caso, pero visto en una tomografía. Vean en el hígado un absceso que se ha drenado hacia el pulmón.
¿Qué vemos ahí? Lo mismo, el hígado, un absceso hepático y ha drenado pus hacia el pulmón, ¿no? Acá que vemos una radiografía de abdomen, niveles hidroaéreos, el paciente está con obstrucción intestinal, se ha distendido el abdomen y hay niveles hidroaéreos, más de 7 niveles hidroaéreos pequeños, obstrucción del intestino delgado. Si es un nivel hidroaéreo más ancho, probablemente sea colon, ¿no? Una obstrucción del colon. Aquí una radiografía contrastada del esófago, un esófago dilatado que termina en punta de lápiz o cola de ratón o pico de pájaro. Estamos hablando de una acalasia. Igual este estudio contrastado para ver cáncer de estómago, sido de la mordida de manzana. Igual otro estudio, cuando terminan de comer la manzana tiene esta forma, ¿no? Signo de la mordida de manzana, cáncer gástrico. Puede ser el intestino también, si es una placa de abdomen. ¿Qué más tenemos? El neumoperitoneo, aire dentro del peritoneo. Un año puse una imagen y les dije, ¿qué observas en esta imagen radiográfica? Era neumoperitoneo la respuesta, ¿no? Nadie le atinó. Vean ustedes, normalmente en la placa radiográfica, en el lado izquierdo, el aire se debe a la presencia del estómago. Al lado izquierdo está la cámara gástrica, hay aire, siempre. Pero al lado derecho no. Si al lado derecho ves aire, eso se llama neumoperitoneo. Puede que la vesícula se perforó, o el apéndice se perforó, o una víscera puede haberse perforado. En una placa radiográfica lateral, igual, aire debajo del diafragma, se llama neumoperitoneo. ¿Ah? Muy bien. Ahí tenemos el signo de la doble pared. Vean, como el intestino engrosado tiene doble pared. También, signo de neumoperitoneo. Igual, ¿no? En esta placa radiográfica, ¿qué señala la flecha? Aire debajo del diafragma. Si está en el lado derecho, no debería estar, porque ahí está el hígado. Si hay aire, eso es neumoperitoneo. Perforación de víscera, ¿no? Estudios radiológicos. Bueno, ya hemos hablado, ¿no? Ecografía, tomografía, resonancia, el tránsito intestinal. Muy bien. Los pólipos se verifican mejor en una endoscopía o una colonoscopía. La tomografía se indica para ver pues, masas, tumoraciones, metástasis, colecciones, quistes y demás. Aquí, por ejemplo, en una tomografía convencional vemos la pared del estómago delgadita, ¿no? Pero en esta pared del estómago vemos esta cosa gruesa. ¿Qué podría ser? A ver, vamos a preguntar. Omar Fabricio, ¿qué podría ser esto? Empieza con la T. Muy bien, un tumor, ¿eh? Tumor gástrico, ¿no? Está tirando, muy bien. Next. A ver, Nicolás ya participó. Valeria Fernanda. Valeria, ¿ves desde ahí? Ya. Esto es el estómago en una tomografía, ya, con contenido gástrico de retención. Las paredes son delgadas. Las flechas señalan algo. ¿Qué crees que sea? Vamos, Valeria. Esto es el píloro, ¿no es cierto? ¿Qué puede ser? Fuerte, Valeria. Sí, hay una estenosis. ¿Por qué? Porque la pared está engrosada, ¿no? Si está engrosada, ¿qué podría ser? Alternativa A, un tumor cerebral. Alternativa B, una endometriosis de ovario derecho. Alternativa C, cáncer de estómago. ¿Cuál marcarías? Estás tirando, ¿eh? Muy bien. A ver, vamos a ver. Edith Sánchez. Edith, levanta la mano. Esto es el hígado en una tomografía. Dentro del hígado veo múltiples nódulos, imágenes hipodensas, múltiples. ¿Qué diagnóstico le das? ¿Metástasis de hígado? Estás tirando, pues, muy bien. Ahí estamos, ¿cierto? Metástasis, muy bien. Metástasis en el hígado, perfecto.
Imágenes nodulares múltiples, hipodensas, hablan de metástasis. ¿Y dónde estaría el tumor? En el estómago. ¿Ven? Cáncer gástrico. ¿Ven el estómago distendido? La pared debe ser así delgadita, pero vean acá, engrosada, con una estrellita. Es un cáncer gástrico que está haciendo metástasis al hígado por la vena porta, ¿no? Roy Allen. Doctor. Este es el hígado. Estás viendo una tomografía y de repente ves un tumor del hígado. Ahí ves bordes bien definidos. ¿Qué diagnóstico le das? Un hepatocarcinoma, doctor. Claro, muy bien. ¿Así quieren dar examen o no? Facilito sería, ¿no? Estefano André. ¿Está Estefano? Ya. ¿Por qué crees que esto no es un tumor y sí un quiste? A ver, imagínate, ¿por qué? ¿Qué crees? Si yo lo veo así, diría esto es un tumor, ¿no? Colangiocarcinoma, podría ser porque hay dilatación de vías biliares. ¿Por qué es un quiste y no un tumor? Por la presencia de líquido. Muy bien, escucha, te pondré un punto. Ya, vamos a ponerte un punto. Préstame tu lapicero. Claro, el quiste tiene líquido, ¿no? Estefano André. Ya. Doctor, Sí. bueno, en ese quiste también podemos ver que tiene varios pequeños nódulos, bueno, tiene varias vesículas. Y hay una clasificación para el quiste hiatídico, que es la clasificación de Garvey. En este Ya. caso, como hay múltiples vesículas, se puede decir que es un Garvey tipo 3. Muy bien. Aplausos. Ya, muy bien, buena participación. Como ven ustedes, tiene un estroma al medio, ¿no? Y el estroma está separado por unas imágenes Vesículas. vesiculares múltiples, ¿no? Esto es un quiste hiatídico, es un quiste hiatídico, ¿ya? Porque ahí también dice, ¿no? Quiste hiatídico, ¿no? Como dice vuestro compañero, es un Garvey. Pero la distinción básicamente es por eso, que tiene líquido y sólido, ¿no? El quiste tiene líquido. Muy bien, ya está, ¿no? La clasificación de Garvey. Tenemos tipo 1, tipo 2 con una membrana, tipo 3 multivesicular, tipo 4 es más heterogéneo y el tipo 5 calcificado. Cuando tú haces una ecografía ves esto, ¿no? Un tipo 1, un tipo 2, una membranita, tipo 3, ven ustedes estroma y múltiples vesículas, heterogéneo y calcificado. Muy bien. Ya, esto es fácil, pues, ¿no? Vemos el páncreas, aquí está la cola, cuerpo y la cabeza del páncreas. Si en la cabeza del páncreas veo un tumor, esto es un cáncer de cabeza de páncreas. El paciente va a venir con ictericia, baja de peso, dolor abdominal. Este es el signo que les mencioné, el signo de Courvoisier-Terrier, que es una vesícula palpable, no dolorosa, que se ve en cáncer de cabeza de páncreas. Veo una tomografía, una vesícula grande, y luego veo el páncreas, cola, cuerpo, y ahí está el tumor, ¿no? Un tumor de cabeza de páncreas. Entonces, a la inspección, tú observas el abdomen y se ve una distensión en el hipocondrio derecho. De inmediato dices, esto puede ser un tumor, puede ser la vesícula, puede ser un plastrón, ¿no? Y se trata de un Courvoisier, vesícula palpable no dolorosa. ¿Ya? Ahí está. Cuando se palpa la vesícula, pero no duele. Y si duele, podría ser una colecistitis aguda, ¿no? Hemos hablado ya de la pancreatitis y el uso de la tomografía. 72 horas después del cuadro del dolor, recién va a haber cambios morfológicos en el páncreas. En una pancreatitis aguda, tú le pides tomografía al tercer día, 72 horas. ¿Ya? O cuando el paciente ingresa por emergencia con falla de órgano, falla renal, falla respiratoria, está grave, una tomografía. Ahí vas a ver colecciones, esto es un páncreas normal, puede haber colecciones, líquido, necrosis, entre otros.
La endoscopía, pues todos los días han visto en sala de gastro, la endoscopía nos permite ver si tienes un paciente con gastritis, úlcera, cáncer gástrico, esofágico, duodenal, entre otros. Y vemos esta es endoscopía, ¿no? Una gastritis, reflujo biliar, un pólipo gástrico, ¿no? Un cáncer de estómago, etc. La endoscopía es un estudio muy importante para ver todo esto. Una colangioresonancia, colangio vía biliar, nos permite la reconstrucción de la vía biliar y en esa reconstrucción determinar si hay cálculos, un tumor, colangiocarcinoma, cáncer de vesícula. En estas colangioresonancias vemos, por ejemplo, en la vesícula piedras y en el colédoco un cálculo. Colédoco, litiasis con colelitiasis. Un cálculo de la vesícula, pum, migró acá y tapó esta parte, ¿no? En esta colangioresonancia vemos una obstrucción de la vía biliar en la bifurcación. Se llama tumor de Klatskin. ¿No? Pregunta el sabio, ¿no? ¿Qué es el tumor de Klatskin? Pero no está en las diapositivas, doctor. Y claro, no viene a teoría. Ve las diapositivas, ya está. No, pues. Esto se llama tumor de Klatskin. Y empieza a dilatarse las vías biliares intrahepáticas. A esto se llama signo de la cabeza de Medusa. Ahí está el tumor de Klatskin. Los tumores de la vía biliar pueden estar en la bifurcación, en la vesícula, en el colédoco, un colangiocarcinoma del colédoco, en el páncreas, etc. Otros exámenes auxiliares son, por ejemplo, la enteroscopía y la cápsula endoscópica. Esta es una cápsula, tal cual, un dispositivo de nanotecnología que toma 6 imágenes por segundo. El paciente ingiere la cápsula y luego vemos el intestino delgado. Es para observar el intestino delgado, lugar donde no llega el endoscopio. Y en el intestino delgado podemos ver úlceras, tumoraciones, podemos ver lesiones vasculares, entre otros. Causas de hemorragia. El enteroscopio de doble balón o un balón es un endoscopio más largo que permite ver el intestino delgado. Este es de doble balón, ¿no? Ingresas y ves más allá del estómago el duodeno, yeyuno, el ilion y demás, hasta encontrar la lesión. La enteroscopía, a diferencia de la cápsula endoscópica, nos permite hacer tratamiento terapéutico. En una enteroscopía yo puedo ver un tumor y tomar biopsias, puedo ver una lesión vascular y hacer electrocoagulación con argoplasma, etcétera, etcétera. Vemos qué largo es el enteroscopio, que se ve así como una serpiente, ¿no? Largo. La ecoendoscopia es el endoscopio que tiene en la punta un ultrasonido, ecoendoscopia, ecografía endoscópica. Se cambia el modo de visión con luz blanca a ultrasonografía y te permite ver las paredes del aparato digestivo para ver el compromiso de las capas profundas. Ahí vemos, ¿no? Con la ecoendoscopia vemos las paredes y podemos ver, por ejemplo, el páncreas, y si hay un quiste podemos tomar biopsia. Esta es la aguja que ingresó al quiste. Ecoendoscopia. Ahí vemos un tumor. En la endoscopía convencional yo veo que es un tumor, pero no sé qué capa se está comprometiendo. Con la ecoendoscopía puedo ver que hay un compromiso de la capa muscular, por ejemplo, ¿no? Aquí hay un compromiso de la capa muscular, acá de la capa mucosa, submucosa. Eso te permite ver la ecoendoscopia. El RCP o la CPR, hoy por hoy ya no es diagnóstica, es más terapéutica. Es para ver vía biliar y páncreas. Sobre todo para la extracción de cálculos de la vía biliar, coledocolitiasis. Acá vemos un cálculo, este es el duodenoscopio, se ingresa por acá y se extrae la piedra. O para colocar stents de la vía biliar, prótesis, para estenosis maligna. Más de lo mismo, con la CPR, sin cirugía, por vía endoscópica, se puede sacar las piedras del colédoco. Esta es la canastilla de Dormer y retira la piedra. Cálculos del colédoco. La ecografía abdominal es un estudio imagenológico, operador dependiente, ¿sí? Pero nos permite ver
órganos sólidos como el hígado, el vaso, los riñones y demás, y ver diferentes patologías. En el hígado, por ejemplo, distingue si hay quistes, tumoraciones, un hígado graso, cirrosis, entre otros. Para ver lesiones sólidas, lesiones líquidas, ¿ya? Y o metástasis, ¿no? En los diferentes órganos. En esta ecografía, por ejemplo, veo un hígado graso, el riñón derecho y el hígado. Comparo, ambos deben tener la misma ecogenicidad. Acá el riñón es más negro y el hígado más blanco. Esto es un hígado graso, por ejemplo, ¿no? O es esteatosis hepática. El hepatocarcinoma, yo veo el hígado pequeño, nodular, cirrótico, y vamos a hablar de la cirrosis. La cirrosis puede pasar al hepatocarcinoma. Si yo veo una cirrosis y una masa tumoral, digo, esto podría ser un hepatocarcinoma. En este caso no es sólido, es más negro, anecogénico. Cuando es anecogénico es un quiste hepático. Y cuando tiene un aspecto vascular, uso Doppler, y estoy ante un angioma o un hemangioma. La ecografía en vía biliar es altamente sensible y específica para encontrar cálculos, colecistitis, barro biliar, pólipos en vesícula, cáncer, adenocarcinomas. Este, por ejemplo, es una vesícula. Aquí veo la vesícula y aquí hay un cálculo. Esta piedra emite sombra acústica. ¿Ven o no? La piedra emite sombra acústica. Esto es un cálculo. Pero cuando yo veo una imagen dentro de la vesícula que no emite sombra acústica, no hay sombra acústica, este es un pólipo de vesícula. Una característica importante del pólipo de vesícula es que se opera cuando mide más de 10 milímetros. ¿Ya? Más de 10 centímetros de largo. Menos de 10 no se toca. Hay que observar también dilataciones de la vía biliar, como en el quiste de colédoco, neoplasias, etc. Aquí, por ejemplo, veo el colédoco. Esta es la vena porta y este es el colédoco. Veo un colédoco dilatado con la presencia de un cálculo que emite sombras, una colédoco por ecografía. También la ecografía me permite evaluar el páncreas. Aquí está el vaso esplénico y por encima está el páncreas. Cola, cuerpo, cabeza, proceso funcional. La ecografía es muy útil. Un paciente que ha sufrido pancreatitis aguda, 3 semanas después puede desarrollar pseudoquiste pancreático. Vean ustedes una imagen grande quística, pseudoquiste pancreático. 3 semanas después. El análisis laboratorial es otro examen auxiliar muy importante. Cuando ustedes sospechan de cualquier enfermedad, deben pedir un examen de sangre, ¿no? Si hay dolor abdominal, siempre amilasa y lipasa. Siempre. Así esté sospechando en apendicitis, colecistitis, amilasa, lipasa. Porque puede ser una pancreatitis aguda que simula esto. ¿Ya? La pancreatitis aguda es una gran simuladora. Simula obstrucción intestinal por hilo intestinal, simula colecistitis aguda, hasta Murphy puedes encontrar, simula apendicitis, simula diverticulitis. ¿Ya? Por eso pidan siempre amilasa y lipasa, siempre. Si están normales, descartaste pancreatitis. Puede ser otro, ¿no? Serologías, Helicobacter, decilosa, marcadores tumorales, entre demás, hemos hablado en los temas respectivos. Para el hígado, ya sabemos, el perfil hepático es muy importante, las transaminasas para ver si hay daño hepatocelular, la fosfatasa alcalina y la gamma-glutamina con la bilirrubina para ver daño colestásico, ¿no? El TP para ver la función hepática. Repasemos un poco de las pruebas funcionales hepáticas. Sencillo, tenemos 2 aspectos, un patrón colestásico y un patrón hepatocelular. Colestasis por detención del flujo de la bilis. En este caso nos ayuda la fosfatasa alcalina, la gamma-glutamiltransfertidasa y la 5-nucleotidasa. Si están elevadas, con bilirrubinas también directas elevadas, patrón colestásico. Y el otro es el patrón hepatocelular, necrosis de los hepatocitos, destrucción de los hepatocitos. En ese caso se elevan las transaminasas, ya sea el TGO o la TGP. Por ejemplo, la TGO se eleva más en el alcohólico, ¿no? En la hepatitis alcohólica, por ejemplo.
la TGO, o de OH, ¿no? Y la TGP en otros daños, como por ejemplo hepatitis medicamentosas, una cirrosis hepática, enfermedades propias del hígado, cirrosis, pueden elevar más la TGP. Ya, muy bien. El tiempo de protrombina y la albúmina me sirven para ver la función hepática. Si el paciente tiene un TP prolongado, más de 15, y hipoalbuminemia, su hígado no está funcionando. Y he preguntado en el examen, ¿no? Lo siguiente evalúa la función hepática, albúmina y el tiempo de protrombina. Los valores normales van a depender del laboratorio. Cada laboratorio tiene sus valores de referencia, ¿ya? Pero ahí está la bilirrubina, transaminasas, fosfatidilcarina y demás. Ya hemos hablado de daño hepatocelular, colestasis o mixto, ¿no? La bilirrubina se eleva, ya sabemos, en ictericia. Ya puede ser prehepática, hepática, poshepática, eso ya lo saben muy bien. Una anemia hemolítica eleva la bilirrubina indirecta. Una cirrosis, la bilirrubina directa. Una coledocolitiasis, la bilirrubina directa. Las aminotransferasas o transaminasas se elevan cuando hay daño hepático, daño hepatocelular. Por ejemplo, me dio la hepatitis B. ¿Qué se eleva? Las transaminasas. La amilasa se pide cuando hay pancreatitis aguda. Ya hemos hablado, ¿no? Puede elevarse por 3-5 días, más de 2 veces su valor superior normal. Pero puede haber hiperamilasemias transitorias por otras causas. Por ejemplo, parotiditis, una úlcera duodenal perforada, ¿ya? Colecistitis, cirrosis, apendicitis, pueden elevar un poco la amilasa, menos de 1000. Ha sido pregunta de examen, ¿no? Diga usted causas de hiperamilasemia, que no sea por pancreatitis aguda. Puede poner 3 o 4. La insuficiencia renal también, ¿no? Por el riñón se elimina la amilasa. Si el riñón está mal, recircula. Y puedes tener hiperamilasemia en la enfermedad renal crónica. Muy bien, chicos, hemos terminado. Ahora sí, díganme en qué fecha damos examen.